agua al vino realmente no era el milagro más grande. El milagro más grande era que sus discípulos habían creído en él. Y la última vez que hablamos, Jesús se encontraba en Canaán. Ahí fue donde fueron las bodas. Entonces se llaman las bodas de Canaán. Canaán es el lugar. Entonces aquí vamos a leer y les voy explicando, como dice la última vez, Juan 2, del 12 al 25. Y va a estar proyectado acá, o si no, usted puede sacar su Biblia y vamos a leer Juan 2, del 12 al 25. ¿Ok? Él se encuentra en Canaán. Y es importante saber eso, porque dice aquí en el versículo 12, después de esto bajó a Capernaum. Esto quiere decir que Canaán está algo alto. Jesús venía y iba bajando a Capernaum. ¿Okay? Es importante entender la topografía de lo que nos dice la Biblia. Otra cosa también es que a donde se dirigía, que vamos a ver en un ratito, eran más o menos 16 millas. En esos tiempos no habían autos, ¿no? Iban caminando. ¿Y quiénes eran los que iban caminando? Iba él con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero ahí no se quedaron muchos días. Eso nos quiere decir que eran 16 millas, que ellos habían pasado ahí 1 o 2 días tal vez, ¿no? En Capernaum. Y dice ahí, la Pascua de los judíos estaba cerca. Aquí nos está diciendo Juan que el motivo para que donde ellos iban era porque iban a celebrar la Pascua. ¿Qué era la Pascua de los judíos? La Pascua de los judíos era el tiempo que ellos celebraban para recordarse de lo que Jesús había hecho con el pueblo de Israel en Egipto. ¿Se recuerdan la última plaga? La última plaga que mandó era de matar a todos los primogénitos, ¿no? Pero Dios le había dicho al pueblo de Israel que agarraran un cordero, que agarraran la sangre y que la pusieran en el lintel, que la pusieran en la parte de arriba de la puerta. Así cuando el ángel de la muerte iba a pasar sobre esa casa y los primogénitos que había en esa casa no iban a morir. Entonces por eso la Pascua, que quiere decir pasar sobre o pasar en alto. ¿Okay? Entonces esa era la razón que Jesucristo iba para ahí. Entonces la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Entonces tenemos que salió de Canaán, pasó ahí tiempo en Capernaum y subió a Jerusalén. Había pasado por un valle, ¿no? Entonces dice que subió a Jerusalén. Y en Jerusalén era donde se celebraba la Pascua. ¿Por qué se celebraba la Pascua ahí? Porque ahí era el lugar donde se tenían que hacer los sacrificios. Ahí se hacían estas cosas. El versículo 14 dice, y encontró en el templo, fue ahí a Jerusalén, porque ahí está el templo, y dice que encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Okay, esto es muy importante, porque para la Pascua, para la celebración, ellos tenían que hacer también sacrificios. Y aquí tenemos una lista, hay muchos más animales que sacrificaban, pero estos eran tal vez los más notorios: bueyes, ovejas y palomas. ¿Okay? Estaban en el templo. Y a los que cambiaban dinero, también ahí había otro grupo, un grupo de personas que cambiaban dinero. Entonces, ¿qué tenían que ver esto con los sacrificios? Bueno, lo que pasa es que también en el tiempo de las Pascuas, las personas venían también, no solo a celebrar las Pascuas, pero también a pagar el impuesto anual. Y como venían de muchas regiones de Israel, no era la misma moneda. Entonces ahí habían cambiadores de dinero que cuando llegaban con una moneda, porque el templo solo aceptaba la moneda de ahí, entonces usted iba y cambiaba su dinero para poder pagar el impuesto del templo. Esto, para dar un poco de historia, esto lo pagaban las personas de 20 años y mayor de edad. De 19 no pagaban, era de 20 para arriba. Y dice, y encontró en el templo, Jesús encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban el dinero, ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, se echó a todos afuera del templo. Ese azote él mismo lo hizo, de cuerdas, agarró varias cuerdas, las trenzó y las hizo. Pero tenemos que tener cuidado cómo entendemos esto. Los azotes de cuerdas eran usados para arrear, un término que muchos de nosotros latinos sabemos, ¿no? A los animales, no a las personas, ¿ok? Hollywood a veces presentan estas cosas fuera de contexto. No, era para, ¿cómo va a sacar usted un buey? ¿Buey sal? No, tiene que usar un azote de cuerdas o una rienda, como decimos nosotros, ¿no? Entonces era para sacar.
y echó a todos de fuera del templo con las ovejas y los bueyes, y desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Entonces vemos aquí que Jesús estaba indignado, estaba molesto, se enojó porque él vio que la función del templo, de la casa de su padre, la habían hecho distinta. La habían hecho un bazar. La palabra es bazar en el idioma original. Es un lugar de comercio, es un lugar de venta y de compra. Y sus discípulos se acordaron. Aquí tenemos a Juan que está viendo para atrás, relatando la historia, que los discípulos se acordaron que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Eso está escrito en el Antiguo Testamento. Ellos se dieron cuenta, pensando sobre esto que había pasado, los discípulos dicen: Jesús hizo esto porque está escrito que el celo de su casa, de la casa de su padre, del templo, lo iba a consumir a él, ¿no? Y después dice acá: entonces los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? ¿Quiénes eran los judíos? Los judíos que habla aquí específicamente eran las autoridades del templo. Ellos eran los que tenían jurisdicción en el templo. Ellos decían qué se hacía y qué no se hacía delante del templo. Y mira que Jesús hace todo esto y viene y le dice: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Esta pregunta era una pregunta a Jesucristo de autoridad. Le estaban diciendo a Jesús: ¿qué autoridad tienes tú para andar haciendo estas cosas? Y si tienes autoridad, bueno, tienes que demostrarlo, dándonos una señal. Es interesante que si hubiera sido otra persona, hubieran sacado a Jesús de las patadas, pero no hicieron eso. Ellos habían oído que Jesús había convertido agua a vino. Ellos sospechaban de que había algo distinto con él. Entonces ellos no querían atacarlo ni nada, no querían saber realmente, pues, ¿por qué no nos muestra quién eres, no? Y viene Jesús y le preguntan: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y les dice: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Qué respuesta tan rara. Están en el templo y eso es lo que Jesús les dice. Vamos a explicar eso después, ¿no? Y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. ¿De qué estás hablando? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Jesucristo estaba aquí hablando por primera vez a la humanidad de que había otro templo. Él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que Jesús había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra de Jesús que había hablado. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Aquí hay bastante que podemos hablar, hermano, pero quiero darles para que entendamos el contexto. El contexto es muy importante entenderlo para saber qué está pasando. Por eso les expliqué esto, ¿no? Pero quiero darles un poquito la historia del templo. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos estaban en la presencia de Dios. No había templo. ¿Ok? El templo o el tabernáculo, que fue el primer templo portátil, por así decir, apareció ya que Adán y Eva habían caído, que habían fallado, que habían pecado. Y lo que se puede ver en la historia bíblica de la humanidad, usted puede ver a un Dios que quiere estar con su pueblo. Entonces viene y le dice a Moisés que hagan un tabernáculo. Y es un tabernáculo portátil que lo llevaban en el desierto. Y en ese tabernáculo portátil solo podía entrar ahí Moisés una vez al año. Y ahí estaba la presencia de Dios en ese tabernáculo. Después, con el tiempo, se construyó un primer templo de piedra donde la presencia de Dios moraba también. Solo ya no era portátil, era un templo rígido, estable y que solo podía estar en un lugar.
De ahí nos cuenta la Biblia que ese templo fue destruido por los asirios y después se construyó el segundo templo. Este segundo templo es donde Jesucristo vino. Este segundo templo que fue construido en el mismo lugar es donde Jesucristo entró y hizo estas cosas. Entonces, en el lugar, el primero y el segundo templo era un lugar de reconciliación, momentánea con Dios. En ese tiempo, ¿cómo podía una persona pecadora, una persona que tenía pecado, una persona que había fallado con Dios, una persona que sabía que había un Dios y él no estaba obedeciendo o ella no estaba obedeciendo lo que Dios le pedía, cómo él podía reconciliarse con Dios? Ellos iban al templo y en Levíticos miraban los pecados que ellos habían cometido y les decían que tenían que hacer este sacrificio. Y eso se los pedía una vez al año. Entonces, una vez al año ellos tenían que recordarse de todos sus pecados y comprar el animal, ¿no? Ya sea una paloma, un buey o un cordero, y por eso los tenían ahí. Pero originalmente no estaban adentro del templo, estaban afuera. Pero como era un negocio, lo movieron para adentro. Y es una de las razones por las cuales Jesucristo se enojó. No se enojó porque estaban haciendo sacrificios. Se enojó porque estos animales que se consideraban inmundos estaban en el templo de Dios. Entonces, ¿cómo era que ellos mantenían esa reconciliación momentánea? Les digo momentánea porque cada año ellos tenían que hacer estas cosas para estar bien con Dios. Entonces, era una reconciliación a través de obedecer la ley de Dios y era una reconciliación momentánea a través de los sacrificios, una vez al año. Pero también era un lugar para morar momentáneamente con Dios. Era la casa de Dios, por eso Jesucristo le llamó la casa de mi Padre. La presencia de Dios moraba en el templo. Del tabernáculo, la presencia de Dios se movió en el templo. Y miren a Segunda de Crónicas 5:14, Segunda de Crónicas 5:14. Y se lo voy a leer lo que dice acá. Y dice, y los sacerdotes, ya después de que habían construido el templo, cuando construyeron el templo, estaba nuevo, lo estaban inaugurando, dice que los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar adentro del templo a causa de una nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. El sacerdote no podía estar adentro del templo cuando se inauguró, porque había entrado la gloria de Dios, la Shekinah, la gloria de Dios, la presencia de Dios en forma de una nube. Ellos no podían aguantar esa presencia tan santa. Y ahí vemos que moraba la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo hacían las personas antes que querían estar en la presencia de Dios? Ellos tenían que ir al templo. Ellos querían habitar con Dios y por eso que era lo que decía David, que era mejor habitar un día en la casa de Dios, en el templo, que mil afuera. Porque él tenía esa comunión cercana con Dios. Entonces los creyentes moraban ahí con Dios en ese tiempo. Entonces, este es un poquito del contexto para poder entender, y esto va a explicar otras cosas en el futuro conforme hablamos de Juan. Todo lo que quiero que vamos a aprender hoy es que había dos templos. Ya aprendimos bastante del antiguo templo, que era un templo que tenía que ser visitado. Ese era el templo de Herodes. Y quiero mostrarles algo. Vamos a ver si esto funciona. El templo de Herodes. A ver, we have to get all the way underneath to be able to turn it on. Okay. El templo de Herodes. No sé, no está funcionando. Vamos a. Is it working? Is it one or two? It's one. Quería enseñarles bueno, no está funcionando, regresemos entonces. Quería enseñarles una gráfica del templo de Dios. Básicamente lo que tenemos en esa gráfica es que está el templo, pero afuera del templo estaba el jardín de los gentiles.
o el patio de los gentiles. Los gentiles somos nosotros. Eran los que no eran judíos. Ellos no podían entrar detrás de la pared. Detrás de la pared estaba ahí el patio o el jardín de los judíos. Los judíos sí podían entrar, pero los gentiles se quedaban afuera. Había una pared que los dividía. Pero el pueblo de adentro, el pueblo judío, no podía entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Entonces usted se da cuenta que para poder llegar a la presencia de Dios, no era fácil. Primero tenía que ser si era gentil, tenía que ser un gentil convertido al judaísmo. Y después de eso, si quería entrar, tenía que ser, que tal vez era imposible para una persona judía ser sacerdote. Tenía que ser del linaje de Leví. Entonces era imposible entrar ahí, a la presencia de Dios. Y eso es lo que miramos en el antiguo templo, en el templo de Herodes, que era el que estaba. Pero ese templo tenía que ser visitado una vez al año, por lo menos. Dice aquí, después de esto bajó a Capernaum, él con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero allí no se quedaron muchos días. Entonces, a eso iba Jesús. Jesús iba a visitar el templo con su familia, con sus hermanos, con su mamá, y también pagar el impuesto. También este templo se visitaba para celebrar la Pascua, como hablamos. Era cuando ellos tenían que hacer esos sacrificios, ¿no? Y quiero leerles Romanos 3:25, si pueden apuntar eso o ir a su Biblia. Romanos 3:25 dice lo siguiente: a quien Dios exhibió públicamente como propiación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Aquí está hablando Pablo después, diciendo que en la Pascua era donde Dios pasaba por alto los pecados cometidos de las personas y del pueblo de Israel. Entonces ahí iban a celebrar y recordarse de que Dios no estaba juzgándolos, pero tenían que estar en comunión. Era donde Dios decía: pueden acercarse a mí, no los voy a juzgar. Yo he pasado por alto sus pecados hasta ahora, pero acérquense a mí. Entonces por eso iban. Era donde visitaban para hacer sacrificios, para mantener esa relación con Dios, como hablamos. Y también era un lugar que desafortunadamente visitaban para hacer negocios también. Y ahí se encuentra Jesús, en medio de esto. Jesús dice que habían hecho un mercado del templo de Dios. El templo ya no era un lugar para orar y reconciliarse con Dios. Se había convertido en un negocio. El templo era un lugar donde se hacía dinero. El templo era donde sacrificaban a otras personas en el altar de los intereses propios. Iban al templo a ver cómo sacaban ventajas de las otras personas. Y esto lo enojó profundamente a Jesucristo. Ya no era un lugar para ir y buscar a Dios y estar en comunión con Dios, querer conocer a Dios, sino iban por otros motivos y otras razones. ¿Cómo se puede aplicar esto para nosotros hoy en día, hermanos? Esto quiere decir que cuando venimos, y quiero decir, y este edificio no es el templo de Dios, vamos a verlo, pero estamos en el templo. Y si estamos reunidos allá afuera, estamos en el templo. Si estamos reunidos en la playa, estamos en el templo, porque no es el edificio. Cuando todos juntos venimos a la presencia de Dios, estamos en el templo. Y tenemos que ver que nuestro motivo es venir a la casa de Dios y buscarlo a Él. Pero el templo hecho por las manos humanas, hermanos, y piedra, iba a ser reemplazado con un templo que era diferente. Las profecías de antaño decía Dios que Él iba a hacer otro templo, pero que no era hecho con piedras ni con manos. Hechos 17:24, Pablo nos dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay puesto, que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Ese templo nada más, el tabernáculo y los dos templos de piedra, eran nada más sombras de lo que iba a venir. Iba a venir un mejor templo. Iba a venir un templo que no nos iba a mantener afuera, o nos iba a mantener un poquito adentro, pero no
teníamos acceso a estar en la presencia de Dios. Este nuevo templo iba a cambiar todo. El antiguo templo, hecho por manos humanas, tenía que ser visitado por lo menos una vez al año para pedir perdón y hacer los sacrificios de animales para ser perdonados y así poder estar bien con Dios por otro año más. Pero Dios iba a hacer algo grande. Aquí vemos del 17 al 24, versículo 17 al 24, que el nuevo templo nos visita ahora a nosotros. En la economía de Dios, antes los humanos tenían que ir al templo, ahora el templo viene y nos visita a nosotros. Jesús y sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por su casa me consumirá. Entonces los judíos respondieron y dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestra? Jesús respondió y les dijo: destruir este templo. Él no estaba hablando del templo físico. Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos no sabían que Jesús iba a ser el nuevo templo de Dios. El nuevo templo de Dios no era un lugar geográfico donde tenían que ir y visitar. El nuevo templo se encontraba en aquel que iba a obedecer a Dios, Jesús. El templo ahora se iba a encontrar en aquellos también que están en comunión con Dios. El templo ahora es donde la presencia de Dios está en su espíritu. El nuevo templo nos visita con un amor consumidor. Miren lo que dice aquí en el versículo 17. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por su casa me consumirá. Jesucristo, cuando salió de Canaán, tenía que pasar por un valle. Muchos dicen que hablaba un poquito, los valles hablan realmente de problemas, que posiblemente él sabía que su crucifixión venía, pero tenía que llegar a Jerusalén y ser crucificado él. Jesucristo era el Cordero de Dios. Cuando Jesucristo entró al templo, hermanos, imagínense, los discípulos de su mamá no sabían que él era el templo de Dios. Ahí tenemos el templo de Dios entrando al templo que los humanos habían construido. El nuevo templo nos visita con un amor consumidor. Lo que motivaba a Jesús, él quería que su Padre estuviera con nosotros en presencia, en una presencia que Juan 17 lo describe: y los dos seremos uno, que el Padre esté en mí, yo en el Padre, y que ellos estén en mí. Él quería esa comunión Jesús quería esa comunión entre nosotros y su Padre, y ser uno. Ese celo, tenía un celo tan consumidor Jesús para que eso se lograra, que Él vino y se dirigió, como vamos a aprender más tarde, a dar su vida. Jesús estaba consumido por reconciliar a Dios con sus hijos. Reconciliación a través de la obediencia de Jesús. Esa reconciliación que nosotros tenemos ahora, ya no tenemos que ir al templo, y además este templo fue destruido. Es algo que los judíos no pueden explicar por qué pararon los sacrificios en Jerusalén. Porque el templo fue destruido por Nerón, por los romanos, 40 años después de que Cristo fue crucificado. Ellos no pueden hacer los sacrificios. Y además ahora está la mezquita y no pueden hacer sacrificios. Con eso Jesucristo estaba diciendo: yo soy el último sacrificio. Yo soy el Cordero de Dios. Como cuando Juan el Bautista dijo: miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan vio, tal vez de una forma simbólica, a Jesucristo, a Dios que venía con Jesucristo aquí en sus hombros, porque Dios iba a estar haciendo su sacrificio. Ese amor de reconciliar a la humanidad, a nosotros, con Dios, era lo que consumía a Jesús. El nuevo templo nos visita también con un amor que es incansable. Dice en el versículo 18: entonces los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señales nos muestras? Y Jesús respondió y les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Obviamente ya sabemos de que él no se refería a ese templo que había tomado 46 años para construir. Él estaba hablando del templo de su cuerpo, y eso es lo que tenemos ahí después.
Pero ¿qué motivaba a Jesús? Él está diciendo, destruir este templo. Él estaba hablando de la crucifixión ahí. Me van a matar. Me van a quitar mi vida. Pero en 3 días yo voy a levantar ese templo. Eso era lo que él estaba hablando ahí. Y conforme vamos a estar estudiando las Escrituras, usted va a ver qué amor tan incansable el de Jesús. Hermanos, cuando Jesús vino a esta tierra, él sabía que él iba a morir. Él sabía que ese era el plan de rescate para nosotros. Él sabía y él quería y tenía este amor consumidor para reconciliarnos con Dios. Y no hay nada que lo va a parar a él de que él consiga reconciliar a los que están aquí y a los que están afuera, que van a creer en su nombre. No hay nada. La muerte no lo detuvo. El nuevo templo nos visita con su amor que es incansable. Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Cuando dice aquí este templo, es muy, muy interesante. Cuando dice este templo, hay 2 palabras, hermanos, en el griego. Una para el templo, que es el templo general, y esta otra palabra que se habla del lugar santísimo, donde estaba la gloria de Dios. Cuando Jesucristo dice destruir este templo, está hablando de esa sección. Estaba hablando de la sección donde el Espíritu Santo de Dios moraba. Y el Espíritu Santo de Dios, el lugar santísimo, estaba en Cristo cuando Él vino. Eso es lo que Él está hablando. Y la parte principal del templo, el santuario, como se llama también, Jesús estaba diciendo que ahora tendríamos acceso completo a la presencia de Dios. Que ahora el templo está en el cuerpo humano de los creyentes también. Entonces lo que hizo Jesús, hermanos, Él estaba hablando que el lugar santísimo donde moraba la presencia de Dios, que Él iba a dar acceso a todos los que creían en Él para poder estar con Dios y estar reconciliados de una vez por todas y poder estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Y lo que Jesús hizo con su muerte es que cuando Él murió, dice la Biblia, en Mateo 27, 50 al 52, mira lo que dice aquí. Esto fue cuando Jesús murió. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló su espíritu. Y he aquí el velo del templo, cuando Jesucristo murió y exhaló su espíritu, dio su espíritu, el templo del velo, en el lugar santísimo había un velo, donde el sacerdote estaba acá y no podía entrar, atrás del velo. Eso lo podía administrar aquí donde estaba la mesa del pan y los otros utensilios, la lámpara y todo eso, pero no podía entrar completamente acá. Ese velo era una cortina que supuestamente tenía el grosor de una palma de mano, así, hecha de pelos de camellos y otras cosas. Era muy fuerte, muy alta. Y dice que cuando Jesucristo murió, he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. ¿Por qué? Porque cuando esa cortina se abrió, salió el Espíritu Santo de Dios ahí, para por primera vez poder morar en la vida de los creyentes. Esto se hizo evidente en el día de Pentecostés, cuando los discípulos estaban orando y el Espíritu Santo entró por primera vez para quedarse de una vez. No como en el Antiguo Testamento, que momentáneamente el Espíritu tomaba control del cuerpo para darle fuerzas a Sansón, pero después se iba cuando él pecaba. Ahora el Espíritu Santo de Dios, hermanos, si usted ha aceptado a Jesucristo como Salvador, el Espíritu Santo del Creador de los cielos y la tierra mora adentro de usted. Es que yo no siento, Dios, que está cerca de mí. Con esto que sabemos ya no podemos decir eso. No hay nadie que esté más cerca a usted que el Espíritu Santo de Dios morando adentro de usted. No su esposa, no sus hijos, nadie. Cuando yo salgo de mi casa y voy a un lugar y voy solo, mi esposa se queda en la casa.
Ella me ama, yo lo amo, pero hay distancia. Pero el Espíritu Santo de Dios, a donde quiera que usted vaya, Él está con usted. El Espíritu Santo de Dios vino para quedarse. Y no hay nada en usted que usted haga. Y esto es lo lindo. No hay nada que usted pueda hacer para que el Espíritu Santo se vaya. Puede ser contritivo, puede ser empujado a una esquina, tal vez cuando usted anda pecando o yo andamos pecando, pero no se va. No hay pecado que lo pueda sacar de ahí. ¿Por qué? ¿Cómo es eso, pastor? Porque Jesucristo pagó por todos sus pecados, pasado, presente y futuro. Qué cosa tan grande. Mire, hermanos, yo me pongo a pensar, nos cuesta entender esto un poco. ¿Por qué nos cuesta tanto? Yo pensando en eso me puse a reflexionar y dije, si yo vengo y les digo a ustedes, ¿cuántos de ustedes han visto a una persona endemoniada? Una persona que tiene un espíritu adentro del cuerpo. No es un concepto nuevo. ¿Okay? Yo he visto personas endemoniadas. Los pastores aquí hemos visto personas endemoniadas. Es una posesión cuando un espíritu inmundo, un espíritu maligno, toma posesión de un cuerpo humano y empiezan a hablar con otras voces. Si yo vengo aquí y yo estuviera aquí parado y yo empiezo a hablar con voces profundas y raras, ustedes se quedan, wow, ¿qué le está pasando al pastor? ¿Por qué está hablando así? Y ustedes empiezan y miran que cambia mi semblante y yo me comporto de una forma rara. Ustedes dicen, qué raro está pasando, ¿verdad? Y ustedes salen de aquí y regresan más porque les dicen a otras personas que algo raro pasó con el pastor. Para oír el testimonio si ese demonio fue sacado del pastor. Y cuando hablamos que el Espíritu Santo de Dios vive en mí y vive en usted, qué bien. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos es más fácil creer algo que es horrible, algo que es feo, algo que es cierto, y no poder creer que el Espíritu Santo del Creador de los cielos y la tierra mora dentro de usted? Y no es porque seamos buenos, es un regalo de Dios, porque Él nos ama y Él quiere estar junto con nosotros. Interesante, ¿verdad? Yo creo que tal vez miramos muchas películas de horror en Hollywood y todo eso, aunque es cierto, pero nuestra mente ha sido exhortada a creer cosas malas más rápido que creer las bendiciones y las cosas de Dios. Algo en que meditar, hermanos. Algo en que meditar. Miren lo que dice 1 Corintios 6, 19 al 20. 1 Corintios 6, 19 al 20 dice, o no sabéis, dice Pablo, hablando de esto mismo, o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis en Dios y que no sois vuestros. No sabéis. ¿Cuántas veces le he dicho? Me imagino a Pablo diciendo, ya les dije que el Espíritu Santo mora en ustedes y Dios los ama. No sabes. Hablando de eso, no era nuevo para nosotros. En el tiempo de Pablo tenía que recordarles también Pablo a ellos, ¿no? Y dice, o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis en Dios y que no sois vuestros, pues por precio habéis sido comprados. Hermanos, que el Espíritu Santo more en usted, que ha creído en Dios, y more en mí, tuvo un gran precio. No fue algo gratis para nosotros, pero un gran precio. Le costó la vida al Hijo de Dios. Y estos judíos del templo vienen y le dicen, básicamente, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Danos una señal, Jesucristo. Cuando Él les dijo eso, les estaba dando el milagro más grande que Él podía darles, que Él iba a morir para que el Espíritu Santo de Dios morara en nosotros. Pero no lo entendieron, ni los discípulos entendieron. Por eso dicen después, esto era lo que Él estaba diciendo. Estamos hablando, hermanos, de ese nuevo templo
Ya no tenemos que ir a esos templos. Donde dos o más estén ahí reunidos en su nombre, ahí está Él. Aquí venimos para aprender quién es usted en Cristo, para usted seguir creciendo y madurando en Cristo. Pero donde dos hermanos estén unidos ahí está Dios. Dios está en usted. El nuevo templo nos visita con un amor que nos hace creer en Él. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero Él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y en las palabras de Jesús que había hablado. Se les clarificó todo a ellos. Ellos se recordaron. ¿Y qué fue lo que pasó? Ellos creyeron. Y si analizamos esto un poquito, la razón que ellos creyeron, porque cuando ellos estaban recordándose de estas cosas, el Espíritu Santo de Dios que está en ellos les estaba diciendo: hey, esto que pasó fue esto. Esto es lo que estaba diciendo Jesús. Es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no mora en usted, le va a ser difícil entender las Escrituras. Las Escrituras las entendemos porque tenemos al Espíritu Santo, que Él dice en Juan, 1 Juan, Él nos explica todas las cosas. Hermanos, ya para terminar, quiero exhortarlos a que se recuerden el gran sacrificio que Jesucristo no solo es el templo de Dios, sino que Él vino y dejó que su vida fuera destruida para que el Espíritu Santo que moraba en Él pudiera ahora morar en nosotros. Mi oración para ustedes es que cuando ustedes ahora oren, cuando ustedes buscan ayuda, cuando ustedes quieran hablarle a Dios, que ustedes paren, se hinquen ahí donde están y digan: Padre Santo, tú estás aquí. Gracias, Señor. No tengo que ir a ningún lado. Tú estás aquí. Tú me escuchas y yo sé que me escuchas, porque tu Espíritu está dentro de mí. Todo esto lo hizo Cristo para que nosotros pudiéramos tener esa comunión y hacernos uno con el Padre. Eso es esa unión que consumía a Jesús, que nosotros tuviéramos. Y poco a poco, hermanos, eso va a seguir creciendo en usted, va a seguir creciendo y le va a pasar lo mismo que me ha pasado a mí, que le pasó a los discípulos. Esto era lo que significaba, esto era lo que decía. Nos toma un poquito de tiempo a veces, pero Dios es bueno. Oremos. Padre Celestial, Señor amado, te doy gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, que Él fue tu templo, que vino en forma humana por primera vez y fue matado, Señor, y dio su vida, y Él resucitó, y después mandó su Espíritu para que nosotros fuéramos el templo de Dios. Qué cosas tan grandes, Señor. Con su muerte Él limpió el templo. No solo el templo de Herodes, era un símbolo de lo que venía, pero también limpió todo nuestro pecado para que tu Espíritu pudiera orar en nosotros. Gracias, Padre Celestial.